Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal del movimiento Alright. Esta vez en un nuevo episodio en nuestro podcast Nadie sabe para quién trabaja, de Israel Campos y Javier Hurtado. Esta vez analizaremos cuáles son los delitos de violencia familiar en el Código de 1991, cuáles son los alcances en la legislación peruana. Además de eso, también daremos una cierta explicación a un caso específico que hemos escogido entre los muchos que hay. Así que empecemos. Primero debemos entender qué es violencia familiar, y para eso vamos a citar al Hospital de Stanford Medicine Children's Health, el cual identifica que la violencia familiar es cualquier abuso de familiares, una pareja íntima, lo que puede ser un cónyuge, un excónyuge, novio o novia, exnovio o exnovia o alguien con quien se tiene una cita. Otros términos utilizados son que la violencia familiar incluyen los siguientes: lo que comprenda el maltrato de la pareja íntima, lo que comprenda lo que es la violencia doméstica, el maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo, violencia marital, violencia perpetrada por una persona con la que se tiene una cita. Como podemos observar, la violencia familiar se presenta en todo tipo de familias, indiferentemente del nivel socioeconómico, cultural o educativo que éstas puedan tener. De esta manera, podemos observar cifras altas durante el 2021. Vamos a citar a lo que es el Ministerio de Salud en su Viceministerio de Salud Pública. Como podemos ver, los casos de violencia familiar por etapa de vida y sexo del 2021 han alcanzado cifras alarmantes, siendo que en el caso de las mujeres tenemos un 84% de notificaciones o que han recibido asistencia en casos de violencia familiar, mientras que no hay que olvidar que también la población masculina, claro, en un porcentaje mucho menor de un 16%, también ha socorrido en diferentes etapas, tanto como niño, adolescente, joven, adulto o de tercera edad, a los servicios necesarios para protegerse de la violencia familiar, siendo que de esta manera podemos entender que es una necesidad que debemos atender desde las áreas públicas y privadas para la eliminación parcial o total de lo que comprenda la violencia familiar o toda acción que se pueda comprender como violenta dentro del grupo familiar, tanto de primera, segunda o tercera línea. Y no es de sorprender que la ciudad del Cusco sea una de las que más notificaciones o eventos de violencia familiar tiene a nivel nacional, siendo que somos el segundo departamento con 2.714 eventos de violencia familiar tan solo en el 2021, solo atrás del departamento de Ayacucho con 4.175. Bueno, ahora entendiendo y comprendiendo lo que es la violencia familiar, tenemos que agarrarlo desde la perspectiva del derecho. Para ello vamos a citar a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará. Constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Aquí podemos agarrarlo desde una perspectiva bastante interesante, ya que la convención se dedica a hablar necesariamente de lo que digamos van a ser desigualdades por género, no abarcando también a lo que pueda ser la violencia contra el grupo familiar, como lo que son los menores varones o lo que pueden ser adultos mayores en el caso de ser también masculino el agraviado. Pero para agarrarlo desde la perspectiva del derecho peruano tenemos que necesariamente verlo sobre los delitos de la violencia contra la mujer, ya que si también agarramos lo que es el artículo 108b del Código Penal de 1991, podemos entender que una de las causales para que se dé o este tipo sea cumplido efectivamente sea que se dé en una situación de violencia familiar. También se puede dar en una situación de coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder o de confianza o de cualquier posición que le confiera autoridad a la gente o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido alguna relación conyugal o de convivencia con el agente. En este caso, cuando hablamos de agente, hablamos del agresor. Eso sí, hay que ser bastante claros que nuestro país no ha sido ajeno, digamos, a esta tendencia político-criminal de insertar o incentivar políticas públicas y también legislar sobre lo que sea o lo que comprenda la violencia familiar. Tanto no solo para la mujer, ya que podemos encontrar en el Código Penal, exactamente en el artículo 121b, lo que es lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Si nosotros vamos al inciso 7, vamos a leerlo,
Dice: la afectación psicológica a la que se hace referente en el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121 se causa a cualquier niña, niño o adolescente en contextos de violencia familiar o de violencia sexual. De esta manera podemos ver que el Perú ya ha ido ejerciendo cierta legislación en el apartado de la violencia familiar, por lo cual ya se tiene una pena, aunque ésta se siga desarrollando en el tiempo, ya que podemos encontrar casos bastante controversiales, como lo es el recurso de nulidad 939-2022 Lima Este de la Sala Penal Transitoria. Este recurso de nulidad se interpuso por el encausado JMEC contra la sentencia del 18 de enero del 2022 dada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente del Distrito de San Juan de Lurigancho. Vamos a hacer un breve resumen de lo que aconteció en este conflicto. Esta es una pareja que tienen 2 hijos menores de edad. La mujer agarró el teléfono del conviviente, por lo cual él empezó a insultarle y decirle que si no le devolvía el celular le iba, digamos, a pegar, le iba a iniciar con golpes. En este caso, la mujer, al negarse, el hombre procedió a ahorcarla. En este momento ella se negó a darle el celular, por tanto el hombre le dio un puñetazo en el ojo derecho. Viendo que la mujer se defendió arañándole la cara y también mordiéndole el dedo gordo de la mano, en este momento la soltó. Al ver que la madre de la mujer estaba viendo los hechos, él se va del lugar. La madre ayuda a la hija y van a interponer la denuncia. En este caso, la fiscalía, ¿qué hace? Inicia la investigación por intención de feminicidio. En este caso, lo que me parece curioso no solo es los requisitos, bueno, no son los requisitos, sino los fundamentos de impugnación que se dieron. En este momento, uno de los fundamentos fue de que la pareja había vuelto a reconciliarse y que ya estaban viviendo juntos, lo cual me parece algo totalmente extraño. Segundo, otro fundamento fue que las agresiones fueron mutuas y por tanto, como se consideró que las agresiones eran leves, no podía configurar delito en sí mismo. El otro fundamento que me pareció bastante interesante y el que me parece que falta mayor argumentación o legislación para entender y tutelar correctamente los derechos de la mujer o de los menores de edad o las personas que pueden verse afectadas por la violencia familiar, en este caso la mujer, ya que hablamos del intento de feminicidio, es de que la persona en sí misma, el agraviado, dijo que no había forma en la cual se pueda corroborar que la intención era matar a su cónyuge. En ese momento tenemos que entender que lo que falló o lo que se entendió es de que no había intención, que cuando se la ahorcaba a la mujer para querer matarla, dio a entender de que no había forma en que se demuestre que quería matar a su conviviente. En este caso se dio por concluido de que la afectación al cuello de la mujer cuando se le estaba ahorcando no daba un indicio de querer matarla, ni siquiera necesariamente a querer dañarla. Este es un caso que es muy actual, estamos hablando del 2022 y aún así me parece que no hay una iniciativa o una legislación específica que pueda demostrar o pueda corroborar o tutelar efectivamente que en estos casos de lesiones leves pueda surgir una posterior muerte. Estamos prácticamente dejando indefensas a las personas que han sido agredidas por su conviviente indiferentemente de que sean varones o mujeres. Ahora sí, entendiendo y abarcando más allá de lo que diga el artículo 108b del Código Penal de 1991, tenemos que entender de que hay los delitos de lesiones leves por violencia familiar en el artículo 122b del Código Penal, el cual me parece también muy interesante porque va a desarrollar, a pesar de una deficiente técnica legislativa, lo que va a ser en esencia los delitos de violencia familiar. A ver, por su definición dentro del texto punitivo nos lleva a inferir inmediatamente que el bien jurídico tutelado es la integridad corporal y la salud, lo cual difiere de lo que dice Carbonell Mathieu. Carbonell Mathieu es un doctrinario español muy importante para lo que es el área penal. En este caso, Carbonell Mathieu y González Cussag se refieren al bien jurídico en el delito de violencia habitual en el ámbito familiar. Señalan que este no es el mismo que el de las lesiones, ni de la salud, ni de la integridad corporal,
sino que lo que se protege es la dignidad de la persona humana en el seno de la familia, y concretamente su derecho a no ser sometido a un trato inhumano o degradante alguno. Aquí podemos analizar que la legislación peruana comprende de una manera un poco simplona lo que realmente es la violencia familiar o los delitos que pueden comprender esta, situándolos únicamente como si fueran un mero acto de lesiones, un mero acto bastante, digamos, accesorio de lo que es un delito, siendo que en España los doctrinarios españoles le han dado un mejor desarrollo argumental en el cual lo consideran de que es parte vital de la dignidad y la integridad de la persona, más allá solo de lo físico, sino que esta se ve a que la persona no sea sometido a un trato inhumano, que no sea degradante, lo cual me parece un desarrollo bastante interesante y que deberíamos nosotros habituar al concepto peruano que tenemos actualmente. Eso si buscamos tutelar de una forma correcta los derechos de las mujeres, niños, varones, adultos mayores que se comprendan o se vean afectados por lo que sea la violencia familiar. Otro caso que también merece un completo análisis es el caso colombiano, quien en su artículo 299 de su Código Penal sanciona que quien maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Aquí podemos entender que parte de un concepto mucho más amplio que el nuestro. Ya no abarcamos niños, personas de tercera edad o mujeres, ya no lo hacemos de una manera tan específica, sino lo generalizamos, abarcamos ya no solo las relaciones de consanguinidad, como podemos ver en lo que abarca el artículo 299 del Código Penal colombiano. Esto abarca también a las relaciones afectivas, pudiendo ser el padrastro, la madrastra, el exconviviente, la persona que habite el lugar donde se da este acto violento, pueda comprenderse dentro de lo que sea violencia familiar. Ya empezamos a entender en el aspecto colombiano que ellos tienden a que las personas que habitan un determinado lugar, que viven o habitan un determinado lugar, pueda darse una afectación que se puede entender como violencia dentro del entorno familiar. Escapamos del espectro de la consanguinidad y empezamos a ver otro, que es el de la afectividad. Este merece un análisis mucho más completo, que deberíamos darle un video en específico. Así que más allá de eso, también tenemos que analizar lo que es la conducta o el comportamiento típico, ya que consiste en causar lesiones corporales, psíquicas, cognitivas o conductuales. ¿Qué se refiere el verbo causar? Si es sinónimo de producir un determinado resultado, tenemos que entender que las lesiones van a producir una severa, digamos, afectación psíquica o corporal, cognitiva o conductual. Estas lesiones debemos entenderlas desde una redacción penal para que se califique como lesiones necesariamente determinadas en el aspecto de graves o leves. Podemos entender que la afectación, vamos a ponerlo de esta perspectiva, una afectación de lesiones leves dentro del círculo familiar puede ser catalogada como algo importante dentro del espectro penal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un hombre golpea a una mujer, sea en este caso siendo su pareja, o una mujer golpea al hombre siendo esta su pareja, no debería de tratarse y castigarse de alguna manera más allá que simplemente aumentando la carga procesal. Yo creo desde mi perspectiva de que sí, que falta una mayor legislación y entender que las lesiones leves no en todas las situaciones tienen que entenderse como un acto de no delito, como un acto de falta, sino que tenemos que entender que hay ciertas situaciones donde una lesión leve no debe de pasarse por alto. En este punto, y sin dar mayor análisis, ya que eso lo vamos a abarcar en otro video, vamos a dar una cierta finalización agarrando otro caso. En este caso vamos a agarrar uno de la Corte de Justicia de Lima, el octavo juzgado de familia de Lima. Para entender lo que contiene el documento tenemos que entender cuál es el conflicto, así que lo voy a leer tal y cual lo dice la parte acusadora. En este caso ella dice que fue a recoger al colegio a mis nietas. Al retornar a casa se me bajó una de las llantas de mi carro. Llegué a mi domicilio y lo guardé así en el estacionamiento. Al día siguiente mi esposo se percató del hecho y empezó a reclamarme diciendo
diciéndome que no toque sus cosas, que soy un inútil, irresponsable, amenazándome que yo no agarre sus cosas, ningún carro, que nada de la casa es mío y que todo era de él, que no tengo no puedo decir la palabra. Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros. Me dio una cachetada rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso él empezó a bofetearme, me caí al piso. Estando ahí indefensa sin poder defenderme, comenzó a patearme varias veces en la pierna para luego salir de casa. Ella procedió luego de eso a solicitar, digamos, su denuncia, a hacer la denuncia. En este caso, ella estaba solicitando medidas de protección y de eso es lo que trata este expediente, el 07607-2019. Recuerden que yo todos los expedientes les voy a dejar en la descripción para que también ustedes lo puedan evaluar. En este caso, se le dio las medidas cautelares necesarias para defenderse de su marido. Sí, yo puedo decir de que estas medidas fueron suficientes. La verdad, lo dudo. Una persona que actúa de una manera tan severa por una situación tan leve como se haya desinflado una llanta, me parece que ya constituye un acto de mucha crueldad, de que ya hay una intención de querer generar daño a la persona, en este caso su esposa, y que la afectación lleve a tener que someterla en el piso a patadas. Me parece que simplemente una orden de alejamiento o una orden, más que todo una orden de alejamiento no es suficiente como para poder encauzar o defender o tutelar los derechos de esta mujer que se han visto afectados totalmente en un contexto de violencia familiar. Nuevamente, vamos a recargar, violencia familiar se da por el vínculo en el Perú, mayormente por el vínculo de consanguinidad o en algunos casos por legalidad, porque puede ser por el esposo, la esposa en estos casos. Mientras, como hemos avanzado en el apartado colombiano, en el apartado español, ya lo tienen desde una complejidad mayor, abarca mayores estrategias, abarca también mayor complejidad, ya no solo siendo consanguinidad, sino también siendo afectividad. ¿A ustedes les parece que dentro de las medidas cautelares la orden de alejamiento sea suficiente para proteger a las mujeres, varones, niños o cualquier persona dentro del círculo familiar que se haya visto afectada de esta manera? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta que haya muchas más muertes? Vamos a dejar los indicios de que hay algo que cambiar en este país, y para eso estamos todos nosotros. Nosotros tenemos que incentivarnos dentro de la política, tenemos que incentivarnos dentro de la vida pública, porque la única manera de atender los problemas reales es y será siempre desde la política. Si nosotros nos interesamos por los demás, queremos proteger los derechos, tutelarlos correctamente, debemos interesarnos en lo que está pasando no solo en nuestra casa, sino en todo nuestro país. Bueno, con eso los dejo. Muchas gracias a todos, les envío un saludo y hasta luego.